y seguiremos persistiendo, perseverando para luchar cada vez más en contra de la pobreza y la pobreza extrema. Y hablábamos con el Santo Padre cómo la paz en Colombia encaja perfectamente dentro de su encíclica, porque la paz tiene un altísimo dividendo ambiental y la paz va a beneficiar especialmente a los más pobres de Colombia, por muchas razones. Una de ellas, muy sencilla, con una pregunta se responde: ¿quiénes ponen los muertos en esta guerra? Los más pobres. Los ricos no, son los pobres los que mueren en esta guerra. Hola, bienvenidos. Los saludamos en este domingo 21 de junio, Día del Padre, con una invitación a que conozcan los hechos que marcaron la agenda presidencial. Así es, Karen, esta semana finaliza con noticias en materia legislativa, de seguridad e inversión social. Estos son nuestros titulares. 36 municipios de Antioquia se beneficiarán con las autopistas para la prosperidad. 324 familias de Cartagena recibieron las llaves de su casa nueva. 13 proyectos del gobierno fueron aprobados durante esta legislatura. 1.372 familias se beneficiarán con proyecto de electricidad rural en Caquetá. Iniciamos con buenas noticias en infraestructura vial. La construcción de las autopistas para la prosperidad contribuirá a reducir las brechas no solamente entre ricos y pobres, sino entre regiones. Sus obras generarán 190.000 empleos. Mira, Paola, así lo dio a conocer el mandatario de los colombianos durante la presentación del estudio Análisis de las implicaciones sociales y económicas de las autopistas para la prosperidad en el departamento de Antioquia. Esa filmina es muy impresionante, 190.000 empleos. Una tasa de desempleo que va a bajar del 10.6 a 5%. Eso es algo muy, muy importante. Con estas palabras, el presidente Santos destacó que las obras de las autopistas para la prosperidad contribuirán a reducir la desigualdad. Cuando uno conecta a una región, automáticamente tiene un impacto muy positivo en la lucha contra la pobreza. Subrayó que de los indicadores que más satisfacción le producen son los de la reducción de la pobreza en el país durante los últimos 5 años. Hemos bajado 12%, 4.4 millones de colombianos que hemos sacado de la pobreza, una cifra similar en términos relativos, 2,5 millones de la pobreza extrema, que nos coloca como el país con el mejor desempeño social en la lucha contra la pobreza de toda América Latina en la historia en un periodo tan relativamente corto. Manifestó que al culminar las obras, el tiempo de acceso a las principales ciudades del país disminuirá entre el 20 y el 43%, equivalente a 5.7 horas en promedio. Este estudio nos mencionaba que el crecimiento de Antioquia por cuenta de las autopistas de la prosperidad va a ser de 1,5% adicional, en lugar de crecer al 4,5% que ha sido el promedio. Antioquia va a crecer al 6%. Los municipios del área de influencia directa de las obras recibirán anualmente vía impuestos de industria y comercio, ingresos cercanos a los 67.000 millones de pesos. 324 familias de Cartagena que sufrieron las graves consecuencias de la ola invernal que afectó al país entre 2010 y 2011 recibieron las llaves de su vivienda nueva. Ahora podrán disfrutar de un techo propio en la urbanización Bicentenario de esa ciudad. Dios Padre eterno, concédenos tu bendición a estas casas para el servicio de los más necesitados. Con la bendición de Dios, así inició para 324 familias del corregimiento de Bayunca en Bolívar el día en que la vida les volvió a sonreír después de ser duramente afectados por la ola invernal que azotó al país entre 2010 y 2011. Se nos cumplió el sueño, llegó el día tanto esperado por todos nosotros. Le damos gracias al señor presidente, al Fondo de Adaptación, al personal de Confenalco que hicieron posible este sueño. De las manos del presidente Juan Manuel Santos recibieron las llaves de su vivienda nueva,
un espacio de 43 metros cuadrados distribuidos en 2 pisos y cuya construcción fue pensada para mitigar el riesgo de las actuales condiciones climáticas. Con estas palabras de agradecimiento, tenemos que seguir luchando por nuestros hijos, por nuestra familia, y que esas casas que nos entregaron, que nos hacen muy feliz, sea algo inolvidable y que nos dé fuerzas para seguir nos dé fuerzas para seguir luchando por nosotros, el futuro de nuestros hijos. Desde hoy, 1.340 personas tendrán un nuevo comienzo en Ciudad Bicentenario, un proyecto ubicado en la vía La Cordialidad y financiado 100% por el Fondo de Adaptación. Esta llave que le entregamos a 5 familias les va a cambiar la vida. Usted sabe mejor que nadie cómo vivían antes, en las condiciones, y por eso hasta el último día de mi gobierno voy a seguir trabajando, sobre todo por los pobres, por ustedes, para que tengan mejores colegios, para que tengan mejores centros de salud, para que encuentren empleo cuando vayan a buscarlo, para que puedan tener un mejor bienestar, una mejor calidad de vida. Y hoy en Ciudad del Bicentenario se construyen 2 megacolegios, hay un centro de desarrollo infantil en operación y un segundo centro de desarrollo infantil en construcción. Tenemos un centro de salud que está en construcción y entrará en operación a finales de este año, un frente de seguridad, una biblioteca que inicia construcción en los próximos meses. Tenemos un punto Vive Digital construido y en proceso de dotación y puesta en marcha, una central de materiales, aulas de capacitación, una casa comunal. Con estas 324 unidades habitacionales, el Fondo de Adaptación llega a 3.683 viviendas entregadas en el departamento de Bolívar. El presidente Santos elogió la tarea del Congreso por las más de 300 leyes de gran importancia que fueron aprobadas entre 2010 y 2014 y aseguró que los buenos resultados en la lucha contra la pobreza y el desempleo, el desarrollo social y el crecimiento económico se debe también a las reformas aprobadas. Al término de una reunión con los dirigentes de los partidos de la Unidad Nacional y el presidente del Congreso, el presidente Santos destacó la seriedad del trabajo cumplido por el Legislativo durante los últimos 5 años. Creo que no hay en la historia de Colombia una serie de reformas constitucionales y reformas legales que tengan tanto impacto, que sean tan progresivas en materia social y en materia económica. Se refirió a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las reformas a los códigos en materia de justicia sumadas al equilibrio de poderes, la Ley de Primer Empleo, la Ley Estatutaria de Salud, además autopistas para la prosperidad e infraestructura como algunos ejemplos de progreso para Colombia. Hoy mismo se votaron leyes tan importantes como una que está pidiendo el sector empresarial hace mucho tiempo, la ley anticontrabando, pero durante el año se discutieron, se aprobaron leyes que van a tener una repercusión muy positiva en el desarrollo del país y en el bienestar de los colombianos. Del Plan Nacional de Desarrollo indicó que contempla una serie de artículos que se convierten en ley que van a repercutir positivamente en todo lo que se viene haciendo en materia de desarrollo social, económico, de defensa y de los derechos de los colombianos. La reforma de equilibrio de poderes garantiza más democracia y menos concentración de poder. Así lo afirmó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al referirse a la aprobación en conciliación de esta reforma constitucional por parte del Congreso de la República. La reforma introdujo cambios estructurales fundamentales en el funcionamiento político y judicial del Estado. Acaba las reelecciones. En el contenido de la reforma se elimina la figura de la reelección de la Constitución colombiana, de modo que no habrá reelección de presidente, procurador, contralor, fiscal, defensor, registrador y magistrados de las altas cortes. ¿Qué garantiza esto? Garantiza más democracia, más caras nuevas en el Estado y menos concentración de poder. En últimas, le cerramos la puerta al caudillismo tropical. Nuevo sistema de gobierno de la rama judicial. La reforma también contiene la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de un nuevo sistema de gobierno de la rama judicial más simple y eficaz. Ahora los magistrados se dedicarán a investigar y a juzgar, y los expertos en el campo de la administración a manejar los recursos de la rama.
Una mejor gerencia de la justicia ayudará a que el ciudadano de a pie pueda acceder a una justicia más pronta y más eficaz. Elimina la Comisión de Acusaciones. Otro aspecto de la reforma es la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que un nuevo organismo conformado por magistrados de las más altas calidades pueda investigar y acusar a los funcionarios aforados en Colombia con total imparcialidad y eficacia, sin afectar la independencia y autonomía de la justicia. Se busca que todos los altos funcionarios del Estado tengan controles, lo que evita la impunidad y contribuye a fortalecer nuestro aparato judicial. La reforma aprobada también acaba con prácticas nocivas para la justicia como la puerta giratoria o el yo te elijo y tú me eliges, es decir, el salto de una corte a otra de magistrados impulsados por los mismos que ellos eligieron. Finalmente, el presidente Santos sostuvo que ahora el reto es trabajar con la rama judicial, la academia y la sociedad civil en la ley estatutaria, para que cuanto antes se desarrollen algunos de los aspectos que tocan la reforma, la gran mayoría de los cuales entrarán en vigencia de forma inmediata una vez se promulgue el acto legislativo. La orden a las Fuerzas Armadas es continuar la ofensiva y combatir sin tregua el terrorismo y todas las formas de criminalidad en que han incurrido los grupos al margen de la ley. Y también la orden al equipo de gobierno es seguir trabajando por construir la paz. Durante una visita a Florencia en el departamento de Caquetá, el presidente Santos le envió un duro mensaje a la guerrilla de las FARC y le reiteró que con los atentados perpetrados recientemente en el país no obtendrán ventaja militar alguna. El mandatario resaltó la actitud de los habitantes de la capital del departamento de Caquetá, quienes incluso, sin servicio de energía eléctrica tras un ataque llevado a cabo por las FARC, continuaron con el Festival Folclórico de la Amazonía tal y como estaba programado. Esa es la forma de responderle al terrorismo, con estoicismo, con valentía, y decirles que por más actos terroristas que hagan, vamos a continuar buscando la paz por las buenas o por las malas. Asimismo, pidió coherencia a las FARC en referencia a un comunicado emitido por esa guerrilla en el que abordan el tema de los derechos de las víctimas del conflicto. Hoy hubo un comunicado de las FARC allá diciendo que estaban por un acuerdo sobre derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional. ¿Qué credibilidad van a tener haciendo este tipo de llamados con estos atentados? ¿Quién les va a creer? Anunció a los habitantes de Florencia que se aprobaron 17.400 millones de pesos para planes de electrificación rural en el departamento. Esto es muy importante porque nada como la energía para combatir la pobreza. Con acceso a la energía mejora la educación, mejora los ingresos, mejora la salud y llega progreso a las comunidades. Este proyecto le va a llegar a una de cada 6 de esas familias, de 1.372 a cerca de 9.000. Y en la ciudad de Cartagena se llevó a cabo el evento económico más importante del país, la Convención Bancaria número 50, que contó con la participación del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien destacó ante más de 1.500 asistentes el crecimiento que ha tenido la economía colombiana en el último cuatrenio. Ante representantes de bancos nacionales e internacionales, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no aumentará la carga tributaria de las empresas que pagan sus impuestos oportunamente. La tributación de las empresas que pagan debidamente sus impuestos ya llegó a su límite y no hay posibilidad alguna de que se vaya a subir su carga impositiva. Si acaso, se va a reducir. El jefe de Estado destacó la labor de la banca en el crecimiento de la economía nacional. El gobierno y la banca estamos inyectando dinamismo y músculo a la economía nacional, generando empleo, generando bienestar para todos los colombianos. Entre el 2010 y el 2014, el número de colombianos adultos con al menos un producto financiero ha aumentado en un 20%, hasta llegar a más de 23 millones de personas. Esto significa más de 4,5 millones de colombianos nuevos que han entrado a ser usuarios del sistema financiero. Y hoy, la totalidad de los municipios del país, el 100%, cuenta con presencia de una entidad o un corresponsal financiero. El
Programas sociales como Más Familias en Acción también han contribuido en favor de la inclusión financiera. Cerca de 2.700.000 familias tienen una cuenta bancaria donde reciben los incentivos económicos. Entre mayo 21 y el 17 de junio han sido neutralizados 278 miembros de la guerrilla. Han sido dados de baja en este corto tiempo 10 de sus cabecillas, 4 de primer nivel. Han sido capturados 184, se han desmovilizado 40 y han sido abatidos 54. El presidente Santos fue el orador principal en el panel sobre liderazgo político en proceso de paz durante el Foro de Oslo en Noruega, al que asistió durante su gira por Europa. En su discurso, el mandatario habló sobre el proceso de paz y lo que representa para el continente y para el mundo. Hay más de 20 conflictos vigentes en el mundo, y en solo uno de ellos, se está haciendo un esfuerzo real para terminarlo a través del diálogo, el conflicto colombiano. Así comenzó su discurso el presidente Juan Manuel Santos ante los asistentes al Foro de Oslo, en el que fue orador principal durante el panel de liderazgo político en procesos de paz. Hemos sufrido desde los años 60 un conflicto armado con guerrillas, con paramilitares y capos de la droga que convirtieron nuestras zonas rurales en un territorio de crimen y atrocidades. Y todo esto nos dio la imagen de un Estado violento y fallido. Allí explicó su posición de sacar adelante el proceso de paz a cualquier costo. Sin embargo, repito, la solución no es más guerra, como muchos pretenden, y esto es particularmente cierto en el contexto colombiano. Exaltó el apoyo que otros gobiernos le vienen dando y reiteró la importancia de esta confianza. Afortunadamente, hoy no existe un solo país que no apoye la paz en Colombia. Precisamente, venimos de recibir un respaldo unánime de la cumbre de la CELAC con la Unión Europea en Bruselas. A la audiencia, compuesta entre otras personalidades por diplomáticos y jefes de Estado, el presidente de los colombianos recalcó lo importante que se hace pensar en las víctimas del conflicto. Pero no solo eso, decidimos poner a las víctimas en el centro de la solución de este conflicto, y es la primera vez que se hace de esta manera. De igual manera expuso a quienes lo escuchaban los puntos que se discuten en La Habana, entre ellos el tema de la justicia, quizá el más complicado de la agenda. ¿Tendremos éxito en este empeño de justicia? No lo sabemos. Pero si lo tenemos, podremos convertirnos en un modelo sobre cómo hacer realidad la justicia en una negociación de paz. El presidente Santos finalizó su discurso expresando su tranquilidad y asumiendo la responsabilidad por lo que pueda pasar y por lo que ha hecho hasta ahora, por el empeño que le ha puesto a la paz de Colombia. Si llegamos a un acuerdo, si logramos dejar de matarnos entre nosotros después de medio siglo de guerra, el costo político en el que habré incurrido será una inversión rentable. Si no, al menos iré a la tumba con paz en mi corazón por haber intentado hacer lo que creo que es lo correcto. Muchas gracias. Y tras una reunión del presidente de la República, Juan Manuel Santos, con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, la alta funcionaria reiteró el compromiso de su país con los diálogos de paz que se adelantan con la guerrilla de las FARC en La Habana. En el marco de la visita del presidente de Noruega, se reunió con la primera ministra de ese país, Erna Solberg, con quien revisó los avances del proceso de paz y recibió el apoyo como facilitadores de las negociaciones. Lo importante es que miren las dos partes para que ayuden a encontrar soluciones. Por supuesto, es una carga muy fuerte para la gente de Colombia y cuando la sociedad civil sufre por el conflicto, entonces es importante que las partes vuelvan a la mesa de negociación y que no le haga daño a la sociedad civil. Noruega no tiene un papel más allá de hablar, proponer, pero tienen que ser las dos partes que encuentren el camino hacia la paz.
Adicionalmente, la primera ministra pidió que se aceleren los diálogos para llegar a la paz. Otros temas en el encuentro fueron garantizar la participación de las mujeres en la construcción de la paz en Colombia, la reparación de víctimas y la lucha contra el cambio climático. Hablamos cómo se ha ido desarrollando el proceso de paz, los retos que enfrentamos, hablamos de lo importante que es empoderar a las mujeres en este proceso. El papel de las mujeres en el proceso, en el posconflicto es fundamental. Y la primera ministra hace énfasis en este punto ella también. Con este encuentro, el jefe de Estado concluyó así la gira que realizó por varios países europeos. Desde La Habana, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, hizo un alto en las conversaciones para responder las preguntas de los cibernautas sobre qué es la Comisión de la Verdad en el proceso de paz. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, aseguró que las FARC deberían poner la cara y reconocer que fueron agentes de desplazamiento. Durante una charla virtual calificó de cínicas las recientes declaraciones de esta guerrilla sobre los desplazados en el país. Y si estamos en este momento, en un momento difícil del proceso, es precisamente porque hay una desilusión de los colombianos frente a la capacidad de las FARC de reconocer responsabilidad y a la vez de continuar con estos hechos terribles en los territorios que no han hecho sino, como ya dije hace un par de días, que alejar a los colombianos de la paz. Durante el encuentro virtual con más de 150 periodistas organizado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, el Alto Comisionado para la Paz amplió además aspectos sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y cómo esta recogerá la voz de miles de víctimas que hasta ahora no han hablado. Que la comisión es en primer lugar y sobre todo para las víctimas. El primer criterio que guía a la comisión, de entre los criterios orientadores que acordamos, se llama centralidad de las víctimas. Entonces, si la comisión es una comisión en primer lugar para las víctimas, pues la siguiente pregunta es ¿las víctimas de quién? Pues las víctimas de estos grupos, las víctimas también del Estado. Sobre la conformación de la comisión, Jaramillo Caro explicó que estará compuesta por 11 personas que serán seleccionadas por un comité de 9 integrantes escogidos por la mesa de conversaciones y destacó las cualidades que deberá tener cada uno. Van a escoger a estos 11 jugadores de la comisión siguiendo unos criterios que acordamos de imparcialidad, independencia, idoneidad, de tener una comisión pluralista, pero también sólida, seria, que le dé garantías a todos. Con noticias de paz terminamos esta edición de Semana Presidencial. Los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo con más información de las actividades del jefe de Estado y su equipo de gobierno. Hasta pronto.